¿Cómo inicia un proceso de fiscalización y por qué inician los procesos de fiscalización? La UGPP fue instaurada para evitar la evasión en los aportes que estaban manejando algunos empleadores. Muchas personas contrataban, bueno, sin tener en cuenta muchos montos y muchas reglas salariales, que es, bueno, hace parte de otra masterclass súper específica que tenemos que se llama cómo calcular el IBC de manera correcta. Y básicamente la UGPP fue creada para revisar que los empleadores del país y ahora los independientes que están en furor aporten de manera correcta al sistema de seguridad social en Colombia. Entonces, de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, tendremos que aportar también a estos sistemas y a los subsistemas que componen el sistema de la seguridad social. La Corte Constitucional ya ha establecido que los aportes y las contribuciones para fiscales al sistema de la seguridad social son tributos. Y en esa medida, el procedimiento que los rige va a ser en su mayor parte el procedimiento tributario y van a tener, digamos que una prelación en cuanto a su cobro y demás, son tributos. Entonces, eso digamos que nos ha obligado un poquito a entender que esta UGPP, este derecho UGPP, es un híbrido de 3 tipos de derecho muy específicos: el derecho laboral y de la seguridad social, el derecho tributario y el derecho administrativo. Las conductas que pueden dar origen a un proceso de determinación son 6. En este momento vamos a ver las primeras 3 conductas. ¿Qué debemos entender primero que todo? Cuando nos enfrentamos a un proceso UGPP, tendremos que saber identificar cuál proceso llegó a nuestras manos. Tenemos un proceso administrativo de determinación y tenemos un proceso administrativo sancionatorio. Estos 2 procesos son concomitantes, son paralelos, independientes. El resultado de uno no tiene nada que ver con el otro. Si se archiva un proceso, el otro puede continuar porque tienen origen en conductas diferentes. En ese orden de ideas vamos a hablar de ese primer proceso, que es el proceso de determinación de obligaciones. Las 3 conductas que vemos en este momento en pantalla, la inexactitud, la mora y la omisión, son las principales conductas que dan origen a este proceso. En este proceso, la unidad, previo a reunir la información de la renta, cuando hablamos de independientes, de los operadores pila, de los aportes que hacemos, de nuestras planillas, la información exógena que reportamos a la DIAN, incluso información bancaria, se concilia la información y si hay alguna diferencia va a iniciar el procedimiento con un requerimiento de información. Esa diferencia en eso que va a establecer la UGPP puede deberse a que pagamos menos de lo que la UGPP cree que debimos haber pagado, que estamos afiliados pero que al momento no hemos realizado aportes, estamos en mora, o sea, desde el momento de afiliación a la fecha pues hace mucho tiempo que no aportamos. Y la conducta de omisión, que digamos que es un poquito la más grave, es cuando ni siquiera estamos afiliados al sistema de seguridad social. Entonces es importante que tengamos en cuenta pues esos 3 tipos de conductas que pueden dar origen a un proceso de determinación que inicie claramente con el requerimiento de información. El requerimiento de información va a dar inicio al proceso de determinación y también al proceso sancionatorio. Entonces, es importantísimo que lo respondamos en tiempo, que lo respondamos de manera concienzuda, que no nos extralimitemos en la información que damos. Los requerimientos de información de la unidad generalmente piden contabilidad, pila, nómina para las empresas, y para las personas naturales pues nos pueden pedir soportes de la renta, también nos pueden pedir pila, pero no nos extralimitemos. Un consejo que yo le doy a mis colegas que están acá el día de hoy es: cuando la UGPP dice A, B y C, démosle A, B y C, porque estamos abriendo la puerta para que nos fiscalicen. Entonces, en ese sentido, es muy importante que no actuemos de buena fe con la UGPP, porque ellos no van a actuar de buena fe con nosotros. De hecho, cualquier cosa que aportemos de más que les genere inquietud, pues va a haber lugar a una ampliación del requerimiento, y eso pues puede ser perjudicial para nuestro cliente. Entonces, responder lo que nos toca de manera completa, de manera oportuna y sin extralimitarnos en dar muchas explicaciones, porque ya vendrá el momento para poder, digamos que, defendernos de manera propia.
Este requerimiento de información nos da un lapso, generalmente es de 15 a 90 días para aportar esa información. Se hace el procesamiento y el análisis al interior de la unidad, y si ellos consideran, generalmente es lo que sucede, si consideran que hay lugar a la apertura de un proceso de determinación, pues van a expedir el requerimiento especial, que en este caso es el requerimiento para declarar y o corregir. En este paso, digamos que aquí ya estamos hablando de un acto administrativo formalmente hablando, y vamos a tener 3 meses para dar respuesta. Y después de esos 3 meses, la UGPP va a expedir una liquidación oficial. Ese requerimiento para declarar o corregir, digamos que ya contiene alguna situación, alguna suma. La liquidación oficial ya digamos que va a ser el acto administrativo que va a dar lugar, digamos que al título ejecutivo que se puede cobrar, digamos que con las atribuciones que tiene la administración para este tema. Después de esa liquidación oficial, digamos que ahí ya tenemos una sanción, ¿cierto? Puede ser una sanción, y también nos van a determinar un capital y los intereses, si es el caso. Y vamos a tener 2 meses para interponer un recurso de reconsideración. Este recurso de reconsideración, digamos que es la otra posibilidad que tenemos de refutar esa sanción, de aportar las pruebas que necesitemos, de apoyarnos en los argumentos jurídicos que ya vamos a conocer cuando los otros ponentes, digamos que nos acompañen. Y la UGPP generalmente se está demorando 1 año en responder ese recurso de reconsideración. Importante que entendamos que en este proceso se puede configurar el silencio administrativo positivo, que mis colegas sabrán, tiene que estar taxativo en la ley, y efectivamente el estatuto tributario nos indica que se configurará silencio administrativo positivo cuando la administración no resuelva el recurso de reconsideración en el término de 1 año. Entonces, generalmente la unidad nunca se demora más de 1 año respondiendo ese recurso de reconsideración, y después de ese recurso vamos a tener entonces 4 meses a partir de la notificación de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración para poder instaurar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que en nuestra opinión es la mejor ventana que tiene nuestro cliente para poder lograr la nulidad, bien sea parcial o total, de ese acto administrativo complejo, que es liquidación oficial y resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Importante que entendamos que cada vez que vamos a demandar, tendremos que demandar los 2 actos. En esta situación, digamos que el título o el acto administrativo es un acto administrativo complejo, que bien sea puede ser liquidación oficial, resolución que resuelve el recurso de reconsideración, o si no se interpuso reconsideración, entonces requerimiento para declarar o corregir y liquidación oficial. Esos 2 actos administrativos tienen que ir de la mano y tienen que, digamos que, demandarse en conjunto. La puerta que tienen nuestros clientes en la jurisdicción es muy importante, porque la UGPP, como ustedes se van a dar cuenta, o si ustedes ya han tenido acercamiento a procesos UGPP, que imagino que sí, por eso están interesados en asistir a esta, muchas entidades se han pronunciado con respecto a este proceder de la UGPP y han señalado que socava los intereses de los administrados y de los contribuyentes claramente, porque la única autoridad legislativa en el tema pues sería el Ministerio de Trabajo, el Congreso, etcétera, etcétera, pero la UGPP no puede legislar y decir que compone el IBC y que no, eso tiene que estar pues en una norma. Abrimos la puerta de la jurisdicción, la mayoría de los jueces han acatado, digamos que las teorías que hemos propuesto. Sin embargo, bueno, ustedes saben que el derecho de los jueces es también complicado, hay personas que están en la jurisdicción fallando y son pro UGPP, hay otras personas que no son tan pro UGPP, pero generalmente la falsa motivación se puede demostrar. Entonces, digamos que tenemos esta puerta abierta para la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pero pues obviamente respetando estos términos que son los 4 meses que todos conocemos.